Me alegra saludarte tú que estás allí del otro lado de esta pantalla viendo este programa. Ya comenzó Biblia Fácil y como sabes, este es un programa de estudio de la Biblia. Y estoy aquí con Biblia en mano para una vez más permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Y hoy tenemos un tema muy importante. ¿Cómo crecer espiritualmente? ¿Ya te has hecho esta pregunta? ¿Ya te fijaste que pasaron muchos años en tu experiencia cristiana y parece que continúas en el mismo lugar? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer para experimentar el crecimiento espiritual en nuestra vida? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y como siempre, para poder abrir la palabra de Dios, pedimos su bendición a través de la oración. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por darnos esta oportunidad de tener libertad para poder abrir tu palabra. Y estamos invirtiendo este tiempo preciosísimo para poder conocer más de tu verdad. Bendice a aquella persona que está viendo este programa. Puede estar pasando por necesidades, puede tener problemas, puede estar enfrentando luchas, crisis. Abrázalo hoy con tus promesas. Alguien necesita de consuelo, de fortaleza, de esperanza. Por favor, que tu palabra venga para poder curarnos, ayudarnos, levantarnos y para poder mostrarnos el camino de salvación. Entregamos nuestra vida en tus manos y queremos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo crecer espiritualmente? Ese es el tema de hoy. Antes quiero que juntos podamos ver una historia, una experiencia propia que Beatriz tiene para compartir. Hola, soy Bea. Conocí la iglesia cuando era adolescente. Fue mi abuela la que me llevó a unas reuniones que eran algo así como unas campañas evangelísticas. Recuerdo claramente que el pastor cada noche mientras predicaba y hablaba, yo sentí que él hablaba directamente hacia mí, que conocía todos los problemas, todas las dificultades que yo había pasado en mi vida. Es por eso que al final de la campaña decidí bautizarme y lo hice así, junto a mi abuelita. Al pasar los primeros meses recuerdo que estaba muy feliz de haber tomado esa decisión. Iba cada sábado muy contenta a la iglesia, leía mi Biblia, oraba y me sentía muy conectada con Dios. Pero eso fue cambiando. Al paso de los meses, mis familiares y mis amigos me decían que estaba loca por haber tomado esa decisión. Y se alejaron de mí, me excluyeron de todo. Y ese fue un golpe muy duro para mí. Yo estaba muy triste, también estaba devastada. Entonces mi fe se apagó, dejé de asistir a la iglesia, dejé de leer mi Biblia, dejé de orar y me quedé sumida en el dolor. Gracias a Dios, Él me encontró después de muchos años, pero logré volver a la iglesia. La experiencia que pasó Beatriz es la experiencia de miles de personas. Muchos se desaniman en el camino, muchos se quedan y no saben cómo avanzar. Y hoy quiero compartir contigo una historia basada en un diálogo real que Jesús tuvo con uno de los líderes del pueblo judío. El libro de Juan capítulo 3 me habla de una conversa muy interesante. En el versículo 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él le dice: ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús: de cierto os digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la conversa continúa, hasta que llega el versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo.
Eso lo dijo Jesús en una conversación con un hombre religioso llamado Nicodemo. Préstame atención que hoy tenemos que analizar un asunto muy importante que tiene que ver con nuestra experiencia de vida. Todos los seres humanos, al momento de poder, o al momento que tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia por completo. Cambia nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra forma de vivir, de ver las cosas, etc. El problema es que para muchos el encuentro con Dios no cambia mucho. Hay personas que dicen, bueno, yo sigo siendo el mismo. Estoy yendo para la iglesia 30, 40 años y no cambié nada. Parece que los años pasan, pero no hay ningún cambio. Lo que me llama la atención es que quien va a ver a Jesús es un líder religioso. Es posible que muchos estén escondidos detrás de una máscara de religiosidad. Y solamente Dios puede conocer qué hay detrás de cada sonrisa, de cada rostro y de cada máscara. Este hombre, siendo un conocedor de la Biblia, siendo un conocedor de las Escrituras, siendo un líder religioso, Jesús fue al punto y le dijo, tú necesitas nacer. Tú necesitas un cambio urgente en la vida. Necesitas de un nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿cómo es que una persona tiene que nacer de nuevo? Y Jesús le responde y le dice, aquel que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué significa nacer de agua? ¿Y qué significa nacer de espíritu? Hoy vamos a hablar sobre este diálogo tan importante y por qué Jesús vio en un religioso la necesidad de un nuevo nacimiento. ¿Por qué tenía que volver a nacer? Porque para muchos la religión puede ser una simple apariencia, mas no un encuentro real con Dios. Por afuera pueden tener la apariencia religiosa, pero por dentro están muriendo. Estoy hablando para alguien que ya conoce a Jesús. El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, me da la evidencia de aquel que realmente nació de nuevo. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir, si es que las cosas no son hechas nuevas en tu vida, es porque todavía no has nacido de verdad. ¿Y por qué necesito nacer de nuevo? Nicodemo, por supuesto, que hace la pregunta, ¿cómo un hombre viejo puede entrar nuevamente al vientre de la madre? Jesús no estaba hablando de un nacimiento natural, estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual tiene que ver con el nacimiento de agua y con el nacimiento del espíritu. Mas, ¿cómo sucede eso? Antes yo quiero decirte algo. Todos los seres humanos necesitamos nacer de nuevo. Y aquí voy a decir algo muy importante. Aquel que solamente nace una vez va a morir 2 veces. Pero aquel que nace 2 veces solo muere una vez. Tú puedes decir, pastor, acaba de confundirme. ¿Qué cosa está hablando? ¿Yo necesito nacer de nuevo? Sí. ¿Por qué? Cada uno elige o nacer 2 veces o morir 2 veces. Déjame explicarte. Todos ya tenemos el nacimiento natural por el cual venimos a la existencia. Todos hemos nacido de mamá. Ese nacimiento, venimos con nuestra naturaleza pecaminosa que solamente nos condena a la muerte. Si tú no naces de nuevo espiritualmente, vas a morir no una vez, sino 2 veces. La primera puede ser hoy, mañana, en este tiempo. Después vas a resucitar y vas a morir eternamente. Pero si tú naces 2 veces, es decir, ya naciste físicamente y naces espiritualmente, solamente vas a morir una vez. ¿Por qué razón? Porque si hoy la muerte te sorprende, un día vas a resucitar y nunca más vas a morir. ¿Te diste cuenta de la importancia del nuevo nacimiento? Entonces tenemos que analizar en qué consiste ese nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17 dice que es nueva criatura aquel que nació de nuevo y todo es hecho nuevo en su vida. Muy bien, vamos a analizar entonces. Para que haya crecimiento espiritual, tiene que haber nacimiento.
No hay crecimiento sin nacimiento. Es una ley natural de la vida. Tú no puedes decir, yo quiero crecer espiritualmente si no has nacido todavía espiritualmente. Ahora, ¿en qué consiste el nacimiento? Efesios 2:1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían mal y vivían en pecado. ¿A qué llama una muerte espiritual el apóstol Pablo? Aquel que vive separado de Dios. Porque Dios es vida y quien vive separado de Dios es un cadáver por dentro. Tú puedes caminar, trabajar, correr, reír por fuera, pero por dentro eres un cadáver espiritual. Porque la vida sin Dios es una vida sin sentido, es una vida sin propósito, es una vida vacía y es una vida en muerte en el pecado. Entonces, si estamos muertos cuando no tenemos a Dios en la vida, ¿cómo es que nacemos? Entonces aquí te voy a presentar la manera como el ser humano puede nacer de nuevo para luego hablarte de cómo crecer espiritualmente. Por eso es necesario primero nacer. Y Jesús habló a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. O sea, esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto principal. Nuevo nacimiento. Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 18, nos cuenta cómo comienza ese nacimiento. Mira lo que dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Me encanta esa expresión. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué cosa es lo que me llama la atención? Uno comienza a nacer cuando empieza a permitir que la palabra de Dios esté sembrada en nuestro corazón. Tú hoy estás permitiendo que esta palabra entre en tu vida. Y esta palabra tiene que nacer en tu vida, tiene que crecer. Y cuando la palabra de Dios se instala en tu vida, tú empiezas un nuevo nacimiento, porque la Biblia te da una nueva visión de la vida. Empiezas a ver las cosas de manera diferente. Empieza a fortalecer tu fe, a confiar en Dios. Entonces, toda persona que va a nacer tiene que comenzar teniendo un contacto con la palabra de Dios, porque aquel que nace antes de nacer de agua y de espíritu tiene que nacer de la palabra. Y aquí dice Santiago 1:18, Él nos hizo nacer por la palabra. Sin embargo, cuando tú naces por la palabra, tienes que tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión? Tienes que ser bautizado. El bautismo es el nacimiento por agua. Exactamente. Tú me has acompañado durante toda esta temporada, estás conociendo de Jesús, de la Biblia, y quieres tomar una decisión y dices, está bien, yo entiendo todo, comprendo todo, acepto todo, y tienes que nacer. Porque eso es normal, aquel que nace de la palabra tiene que nacer de agua. ¿Estás comprendiendo? Muy bien. Entonces, el nacimiento de agua es representado por el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo es el símbolo de nuestra unión con Cristo. ¿Qué significa bautismo? Bautismo viene de la palabra baptizo, que significa sumergir. Tú puedes decir, pastor, yo fui bautizado cuando mis padres me llevaron a 1 año, 2 años, y yo no era consciente, pero fui bautizado. No, eso no es bautismo. Bautismo significa baptizo, que significa sumergir. Hay algunos que en bautismo, al bautismo por aspersión, bautismo por infusión, solamente un poquito de agua en la cabeza. Eso no es bautismo. ¿Quieres saber qué cosa es bautismo? Abre tu Biblia. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mira, Jesús nos dio el ejemplo del verdadero bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Ahí encontramos la siguiente declaración. Vino Jesús a Galilea, de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Él se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le respondió, deja que ahora eso conviene para que cumplamos toda justicia. Jesús fue bautizado y luego subió del agua. Para que él tenga que subir del agua, ha tenido que descender al agua. ¿Qué es cosa de bautismo? Cuando uno es sumergido. Tú puedes decir, no, a mí me bautizaron de otra manera, entonces no es bautismo. Aquello que no es verdadero no sirve. Esto es bautismo. Puede decir, pastor, pero eso fue Jesús.
¿Usted me puede dar el ejemplo de un ser humano, aparte de Jesús, que fue bautizado igual? Sí, puedo. Vamos al libro de Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Mira lo que dice. Un ángel le dice a Felipe: anda y ve al sur por el camino que desciende a Gaza, y allí encontró a un etíope que estaba estudiando las Escrituras. Y él no entendía. Tú puedes leer todo el texto. Yo te voy a resumir aquí la historia. Y él dice: ¿de quién trata esta escritura que no entiendo? Bueno, ahí le explica. Y dice el versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes. Y él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y escucha la palabra: y cuando subieron del agua. Muy bien, para subir hay que descender. Entonces, ¿cómo es el bautismo bíblico? Por inmersión. ¿Y qué cosa es el bautismo? Es un símbolo. No es que el agua tiene magia, entonces yo me levanto, ahora soy transformado. No, es un símbolo de tu inicio en tu experiencia con Cristo, el símbolo de tu nacimiento, el símbolo público de tu entrega, de tu recomienzo, donde el Espíritu Santo toma posesión de la vida. Y si antes trabajaba de afuera para adentro para convencerte, ahora va a empezar a trabajar de adentro para afuera para transformarte. Eso significa el bautismo. ¿Por qué tienes que ser bautizado? Primero, por una razón. Tiene que ver con el significado. Romanos capítulo 6 dice así: que nosotros al ser bautizados participamos de la muerte y resurrección de Jesús. Porque así como Jesús descendió a la tumba y resucitó, nosotros también somos sepultados en el agua. Aquí está incluso ilustrando cómo es el bautismo. Sepultados y naces para una nueva vida. Esa es la razón que tiene que ver con el significado, ¿correcto? Número 2, es una expresión de fe en la muerte y la resurrección de Cristo. Número 3, es un símbolo de nuestra muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Es un testimonio público de tu compromiso con Cristo. Es un símbolo de entrada para la iglesia. Es un símbolo de la recepción del Espíritu Santo. Me llama la atención lo que dice Hechos capítulo 2, mira, ve. Hechos capítulo 2, versículo 39. Me encanta ese texto. Dice así, Hechos capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo, vamos a leer el versículo 37. Al oír se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y los otros apóstoles: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es aquí donde tú recibes el Espíritu Santo para empezar el trabajo ahora de adentro hacia afuera. Imagínate qué privilegio en el bautismo. El bautismo es como un matrimonio. Tú amas a una persona y le dices: ¿sabes qué? Yo quiero vivir toda mi vida a tu lado. Entonces el amor, como es público, tiene que demostrarse públicamente. Invitas a la familia, invitas a los amigos y dices: nos vamos a casar. Imagínate que alguien dice: bueno, a mí me gustas, tú eres tan importante para mí, pero yo no quiero casarme contigo. Eso no es amor. El amor no tiene miedo al compromiso, el amor verdadero. Y el amor verdadero se manifiesta públicamente. Así es el bautismo. Tú conoces a Jesús, conoces su amor y dices: Señor, yo quiero casarme contigo. Yo quiero vivir contigo. No es el fin, es el comienzo de una vida al lado de Jesús. El matrimonio no es el fin de una relación, es el comienzo de una relación más fuerte. Así es el bautismo. Por eso el bautismo es un símbolo. Quien te salva es Jesús, no es el bautismo. Sin embargo, todo aquel que ama a Jesús se bautiza porque es su demostración pública. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Te das cuenta? Creer no es solamente decir: yo creo en Dios. Creer involucra no solamente conocimiento, actitud, decisión, entrega. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No porque el bautismo salva, quien salva es Cristo, pero el bautismo es la evidencia de que tú te entregas a Jesús. Públicamente demuestras que Cristo ahora toma control de tu vida. Eso es lo que representa el bautismo. Ahora, ¿quién tiene que bautizarse?
Para bautizarse hay que tener uso de razón. Por eso es que los niños no pueden ser bautizados. ¿Qué cosa dice Pedro? Arrepentíos y bautícese. Para ver bautismo tiene que haber arrepentimiento. Un bebé de 2 años, ¿de qué se arrepiente? Para ver bautismo tiene que haber confesión. Para ver bautismo tiene que haber conciencia de que es pecador y acepta a Jesús como su Salvador. Para que haya bautismo tiene que haber conocimiento. El libro de Mateo 28 dice, enseñándoles todas las cosas que os he guardado y bautícenle. ¿Cómo se hace discípulos? Primero, enseñando. ¿Qué cosa es lo que hay en la Biblia? ¿Qué cosa es lo que tienen que comprender? Tiene que haber un conocimiento previo, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber entrega, tiene que haber uso de razón, porque es una expresión de fe. Tú dices, pastor, yo fui bautizado cuando era niño. No, eso no es bautismo. Bautismo es algo personal. No es que alguien elige por ti. Tú eliges, porque la salvación es un asunto de elección personal. No es que los padres eligen por mí, es que yo elijo a Jesús. Porque sin amor no sirve nada. Por imposición nada sirve. Ese es el bautismo bíblico. Entonces estoy hablando del nuevo nacimiento para luego hablarte del crecimiento. Y después del nacimiento, ¿qué cosa sucede? Hay que crecer. Y ahí viene el bautismo o el nacimiento del Espíritu. ¿Qué es el nacimiento del Espíritu? Todos los días buscas la presencia de Dios y tienes que nacer del Espíritu a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de tu comunión con Dios. Entonces te das cuenta, comienzas naciendo por la palabra, luego naces de agua y luego continúas naciendo de Espíritu, que es el bautismo diario que nosotros necesitamos. Cada vez que vamos a la presencia de Dios, somos bautizados por su Espíritu. ¡Qué maravilla! Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué sucede cuando uno nace? Mira, crecer es parte de la vida. Quien deja de crecer comienza a morir. El día que tú paras de crecer, comienzas a morir. Mueres por dentro. Luego terminas muriendo completamente. La madurez espiritual es necesaria desde el momento que conocemos a Jesús. ¿Por qué te explico eso? Porque tú puedes tener 40 años de religioso y tener la experiencia de uno de 2 años. Es fuerte lo que te estoy diciendo, porque no depende la cantidad de años que estás en una iglesia, sino de cuánto permites que Dios transforme tu vida. Y te voy a decir un asunto muy importante. Mira, no confundas edad con madurez. Todos crecen, pero no todos maduran. Los años pueden pasar, pero madurez es una elección, es una decisión. La madurez no tiene que ver con los años que pasan. Todos crecemos, pero no todos maduran. ¿Tú ya viste personas que tienen 30 años con el comportamiento de 15? ¿Qué cosa es lo que le falta? Madurez. Y lo triste es que esto también sucede en la vida espiritual. Hay gente que tiene 20 años en la iglesia y se comporta como alguien que tiene 1 año. ¿Y qué cosa pasó? ¿Por qué no creció? Ah, muy bien, entonces vamos a aprender cómo se crece espiritualmente. La vida cristiana, desde el momento de tu entrega a Jesús, es una vida de progresión hasta llegar a la glorificación. No te estoy diciendo perfección, te estoy diciendo progresión. ¿Qué significa progresión? Cada día un paso, es decir, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Yo te hago una pregunta, ¿hoy eres mejor que el año pasado? Muy buena pregunta. ¿Qué cosas cambiaste en tu vida? ¿Qué hábitos nuevos tienes? ¿Qué cosas abandonaste? ¿Estás creciendo o estás estancado en la vida? La vida cristiana es una vida de progresión continua. Esa progresión se basa en un relacionamiento con Cristo. Cada día que caminas con Cristo, cada día que estás al lado de Cristo, tú subes un peldaño más. Empieza a cambiar tus gustos, tu carácter, tus palabras, tus acciones. Eso es crecimiento. Empieza a cambiar tu trato, empieza a cambiar tu vida, empieza a cambiar todo. Eso se llama el camino de santificación. Cuando conocemos a Cristo y le aceptamos como Salvador, Él nos justifica y luego Él nos santifica. Quiere decir, Él nos va ayudando a crecer en la vida espiritual hasta que llegue el momento de la glorificación. ¿Qué cosa es glorificación? La glorificación se dará el momento que Jesús llegue. Y cuando Jesús regrese por segunda vez, nuestra naturaleza de pecado será eliminada para siempre. Por eso es que muchos teólogos llaman el proceso de las 3 P's. En la justificación
Cristo te libera de la pena del pecado o de la condena del pecado. En la santificación, Cristo te libera o te libra del poder del pecado. Es la segunda P. Y en la glorificación, Cristo nos librará de la presencia del pecado, porque nunca más estará el pecado dentro de nuestra propia naturaleza. Entonces, vida cristiana es una vida donde uno sube un escalón por día. A veces se cansa, a veces cae, pero se levanta. ¿Me entiendes? Pero cada día creces, luchas, pero creces. ¿Cuánto creciste desde el momento que te entregaste a Jesús? ¿Cuánto crecimiento hay en tu vida, en tu carácter, en tu familia, en tus relaciones? ¿Cuánto has crecido? Crecimiento forma parte de la vida. Es un camino de progresión, cada día un paso nuevo, hasta llegar a la glorificación. Por eso es que Salomón decía en Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Por qué? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabes qué significa eso? Nuestra experiencia cristiana no va de más a menos. Nuestra experiencia cristiana va de menos a más. Hay muchas personas que en lugar de ir de menos a más, van de más a menos. En la vida cristiana es como la luz de la aurora. ¿Tú has visto el amanecer? La luz primero es débil, tenue, hasta que vence totalmente a las tinieblas y el día es perfecto. Ese día perfecto llegará cuando Cristo regrese y todos seamos glorificados, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nadie llegará al cielo con esta naturaleza. Antes de estar en el cielo, todos seremos glorificados o transformados completamente. Pero la transformación comienza desde el momento que Jesús entra a tu vida, paso a paso. ¿Qué te parece? Eso es crecimiento espiritual. Entonces, ¿quieres saber cómo crecer más espiritualmente? No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Esto es Biblia Fácil. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, hoy hablando acerca de crecimiento. Y antes de hablar de crecimiento espiritual, tenemos que hablar de nacimiento espiritual. Y yo aquí tengo un material muy especial, preparado con mucho cariño para que tú puedas conocer más sobre cómo crecer espiritualmente. Se trata de la revista Evidencias. Tú puedes ingresar a nuestro sitio web, Estudia la Biblia, y elegir cómo estudiar este curso. Puedes solicitarlo en físico, en digital, o también puedes estudiar un curso bíblico por WhatsApp. No pierdas esta oportunidad. Ingresa a estudialabiblia.com. Hoy hablamos acerca de crecimiento espiritual. Ya vimos cuán importante es el nacimiento, nacer de la palabra, nacer de agua y nacer de espíritu. Ahora el crecimiento. Crecimiento siempre tiene sus cosas, ¿verdad? Cuando el ser humano crece, a veces crece con dolor, con esfuerzo, con disciplina. Hay una frase que dice, sin jardinero no hay jardín. Si tú quieres tener lindas flores, tienes que dar tiempo, tienes que cuidar, tienes que proteger. Entonces así es la vida cristiana. La palabra que nació en tu corazón tiene que estar protegida, tiene que crecer, tiene que dar fruto. Porque si no, puede venir las espinas, puede venir el mal tiempo y pueden arrancar todo esto. Por eso es que muchas personas se quedan medio camino, renuncian a la fe. Y hoy yo quiero mostrarte de qué manera el ser humano crece espiritualmente. ¿Cómo podemos dejar allí lo estático de nuestra vida espiritual y comenzar a avanzar? Te voy a presentar algunas evidencias, que algunas cosas que la Biblia presenta en cuanto a una persona que está creciendo progresivamente, día a día, paso a paso. El asunto es no quedar en el mismo lugar, cada día mejor, cada día más semejante a Cristo. Primer paso, fascinación por un Dios maravilloso. Por allí comienza todo. Si tú no amas a Dios, sin amor nada sirve. Las cosas con Dios por obligación no tienen sentido. Si tú estás yendo a una iglesia, eres obligado, no te sientes bien, haces las cosas sin gusto, eso no agrada a Dios. Préstame atención. El libro de Mateo capítulo 22, versículo 37, dice así.
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. De nada sirve que hagas lo que hagas en la vida, sacrificios, penitencias, hagas lo que hagas. Si no hay amor por Dios, no sirve. ¿Qué cosa es lo que quiere Dios? Amor. Incluso la obediencia sin amor no sirve. Tú puedes guardar todos los mandamientos y estar perdido, recuerda el joven rico. ¿Qué cosa? Por eso, Dios nos pide una obediencia por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, no por obligación. Entonces todo nace por esa fascinación de quién es Dios. Si Dios es maravilloso, entonces pide que Dios pueda crear esa respuesta de amor también hacia Él, así como Él te ama. Número 2, transformación. Me encanta esto. La gracia que salva es la gracia que transforma. La gracia no te deje en la desgracia del pecado. Tú no puedes decir, bueno, soy salvo por gracia, hago lo que quiero, vivo como quiero, soy libre. Pero un momento. La libertad tiene sus límites, si no es libertinaje. ¿Y cuáles son los límites? Dios nos ha dejado en su palabra principios que hay que respetar. Dios nos ha dejado en su palabra su ley que hay que guardar. Eso nos protege de la esclavitud del pecado. Entonces, la gracia transforma nuestra vida. No es que soy solo por gracia, soy libre y hago lo que quiero. No, no, no. Eso no es la enseñanza bíblica. Lo que hace la gracia es restaurar la imagen de Dios que ha sido deformada por causa del pecado. ¿Qué cosa es lo que cambia en la vida? El carácter. Y esto es lo que me encanta. Mira, ¿cuándo ocurre eso? Vamos al segundo paso entonces. Mateo capítulo 11, versículo 28, es un llamado que Jesús hace. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, dice Jehová, o allí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas, o descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Ven a mí. Es lo primero, ir a Jesús. En segundo lugar, colócate mi yugo. Tú conoces el yugo. El yugo es un pedazo de madera diseñado para poder estar en el cuello de dos bueyes, de dos toros. Aquellos que son del campo entienden mejor la ilustración. Colocas dos toros allí para poder arar la tierra, pero para que uno no se adelante ni el otro se atrase, hay un yugo que les une. Y por ese yugo ellos pueden dar el mismo paso, paso a paso. Nadie se adelanta, nadie se atrasa, porque aquel que quiere adelantarse no puede porque el yugo le detiene. ¿Y qué ilustración que hace Jesús? Ven a mí, yo voy a cambiar tu carácter, tú vas a ser manso y humilde, porque nuestros mayores problemas de la vida tienen que ver con lo que somos, con nuestro carácter. Entonces, ¿quieres ser manso y humilde de corazón? Colócate mi yugo. ¿Cuál es el yugo? Es ligero, dice. ¿Qué cosa es el yugo? Colocar mi vida en armonía con su palabra. Ese yugo sería su ley que me permite vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Y caminemos juntos. No te adelantes, no te atrases. Vamos juntos, paso a paso. Y tú vas a aprender que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué invitación que hace Jesús? ¿Qué cosa dice el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6? Mira lo que dice. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Me encanta ese texto. Allí dice lo siguiente. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Dios ya comenzó su obra en ti. Y Él te irá transformando paso a paso. Cuando voy al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, yo encuentro que a veces en ese proceso hay dificultades. Primera de Pedro 1:7 dice así, que nuestra fe, versículo 6 comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe a prueba, mucho más preciosa que el oro, cual aunque perecedero se prueba con fuego. A veces Dios permite las crisis, dificultades en la vida para que nuestro carácter se pula.
Dios no te ha prometido librarte del horno de fuego. Él ha prometido estar contigo en medio del horno de fuego. No te ha prometido que tú vas a estar libre de crisis. Él ha prometido estar contigo en las crisis. Entonces, aquí, Dios, ¿cómo transforma nuestra vida? A veces tiene que llevarnos por ese proceso. Cuando dice, allí Salmos 23, aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Quiere decir que cuando caminas con Jesús, aún vas a andar por valles peligrosos. La vida es difícil. Pero allí Dios te va a pulir, allí Dios te va a enseñar la lección más grande. ¿Cuál es la lección más grande que al ser humano le cuesta aprender? La lección de dependencia de Dios. Esa es la lección más difícil. ¿Qué más significa crecimiento? Crecimiento significa ser guiado por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice así: el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué cosa es lo que quiere hacer Dios? Quiere tomar el control de tu vida. Y cuando Dios toma el control de tu vida, tú no empiezas a hablar en lenguas, lo que empieza a tener amor. Ese es el fruto del Espíritu. Hablar en lenguas es un don del Espíritu, que ya vimos esa diferencia en los programas anteriores. Ahora, presta atención aquí. No se mide esto por la cantidad de años que estés en una iglesia. Tú puedes decir, tengo 40 años, pero no puedes tener el fruto del Espíritu. Esto se mide por la cantidad de tiempo que tú pasas con Dios. Otra vez repito, puedes estar 20 años en una iglesia y apenas haber pasado un día con Dios. ¿Cuánto tiempo estás dedicando para las cosas espirituales? Esto significa que yo cada día debo anhelar más de Dios para que cada día haya menos de mí. Me encanta esa frase. Cada día más de Dios, menos de mí. Dios que se vea reflejado en todo lo que yo hago. Entonces uno testifica de manera natural. Uno muestra el amor para las personas sin tener que ser obligado. Es natural. Finalmente, la vida cristiana guiada por el Espíritu no es evaluada. No hay alguien que pueda decir, a ver, ¿cómo es tu sonrisa? Ah, no, tú no eres del Espíritu. A ver, ¿cómo es tu cara? No podemos medir a un cristiano por la cara que pone, por la sonrisa que pone. No, no puede ser evaluada, pero sí puede ser demostrada. Presta atención a aquello que estoy diciendo. Aunque la vida cristiana no es evaluada, es demostrada. Todos se dan cuenta que hay un cambio en ti. Y finalmente quiero decirte que mientras más cerca estés de Dios, más indigno te sientes y más compasión tienes de los demás. Tú no puedes decir, estoy cerca de Dios, pero lejos del prójimo. Estoy amando a Dios, pero peleas con todo el mundo. Estoy cerca de Dios, pero estás maltratando a tu prójimo. Eso no es estar cerca de Dios. Eso es estar lejos de Dios. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, bondad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Alguien dijo lo siguiente: cuando tú eres transformado por el Espíritu, hasta el perro y el gato se dan cuenta. Porque ya no hay más gritos como antes ellos lo tenían. ¿Te das cuenta que todos se pueden percibir eso? Es una de las cosas que nadie puede esconder en su vida. Un tercer punto que tenemos que ver es que madurar significa tener decisión y perseverancia. El libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 8 dice: mejor es el fin que el comienzo, porque muchos comienzan pero no terminan. ¿Cuál es el final? Estar salvos cuando Jesús regrese. Ese es el final. Entonces, la vida cristiana no es una carrera de velocidad. No es quién corre más rápido, sino quién resiste más. Por eso es perseverancia.
es caminar con Dios, vivir en armonía con Él, es cambiar las cosas, abandonar otras, es decir, es ser cada día más semejante a Jesús. Miles de personas comienzan, muchos se quedan en el camino y solo pocos llegan. Mejor es el final que el comienzo. No te olvides de eso. Por eso hay que perseverar para llegar al final. ¿Cuántos iniciaron una carrera universitaria y no terminaron? ¿Se quedaron a la mitad? ¿Cuántos iniciaron un proyecto y no terminaron? ¿De qué sirvió? De nada. Porque si quedaste a la mitad no sirvió de nada. No llegaste hasta el final. Vida cristiana es perseverancia, es decisión diaria. Otra cosa, vida cristiana es perseverancia, esfuerzo y disciplina. En la vida cristiana las cosas no funcionan de manera automática. No es que, me bauticé hoy y mañana yo me levanto y digo, wow, tengo ganas de orar, tengo ganas de estudiar la Biblia. No te hagas esa ilusión. Vida cristiana no es eso. Vida cristiana es la cooperación entre esfuerzo humano y poder divino. Tiene que haber esfuerzo, tiene que haber disciplina. Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Dios te dice, yo estaré contigo, pero tú tienes que esforzarte. Alguien me dice, pastor, ore por favor para que mañana pueda dar bien examen. Está bien, le digo, estudia y ora. Dios te va a hacer recordar lo que estudiaste. Dios no va a colocar en tu mente lo que nunca leíste. ¿Entiendes? En la vida cristiana sucede lo mismo. Tú dices, yo quiero crecer espiritualmente. Pero no tienes tiempo para estudiar la Biblia. Tú dices, no, voy a dormir un poquito más. No te interesas. ¿Cómo vas a crecer? Crecimiento tiene que ver con esfuerzo y disciplina. Y me encanta lo que dice el libro de Segunda de Timoteo. Mira, ve, el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate para estar cerca de Cristo. Y dice, lo que has oído delante de mí encarga a hombres idóneos. Tú sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que lucha es como atleta. Y mira, el labrador para participar de sus frutos tiene que trabajar primero. ¿Me estás entendiendo? Es decir, todo en esta vida demanda de esfuerzo, demanda de disciplina. En la vida cristiana también es así. No nada funciona automáticamente. ¿No tienes ganas de orar? Es cuando más tienes que orar. Allí dile, Señor, no tengo ganas de orar. Y ya estás orando. ¿No tienes ganas de estudiar la Biblia? Anda y siéntate a estudiar la Biblia, porque eso te hace bien. Te hago una pregunta. ¿Cuándo la medicina ha sido deliciosa? Tú miras la medicina y dices, qué delicia la medicina. No, tienes que tomar la medicina porque la medicina te va a curar. Y a veces la Biblia tiene que tomarse como remedio, como medicina, hasta que luego se convierte en el plato favorito, en el plato delicioso. Eso demanda de esfuerzo y de disciplina. Otra cosa, en Mateo 24:13 Jesús dijo, el que persevera hasta el fin será salvo. Perseverancia. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. El apóstol Pablo habla de manera extraordinaria esto. Mira lo que dice, 1 Corintios 9, 24 en adelante. Dice así,
¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¡Wow! Y ellos lo hacen para tener una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como por la aventura, no peleo como aquel que golpea al aire, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No fue fácil tampoco para Pablo, fue difícil, esfuerzo y disciplina. Así es como se logran todas las cosas en la vida. Y en la vida espiritual también ocurre lo mismo. ¿Y cómo corres esta carrera? El libro de Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el gran autor y consumador de la fe. Pero tienes que ir dejando las cosas que te causan peso, aquellos malos hábitos que te interrumpen en tu relación con Dios. Vida espiritual es dependencia de Dios. Es así como la imagen de Dios es restaurada. Hoy eres mejor que ayer porque cada día amaneces con Dios. Vida espiritual se desarrolla en ambiente real. ¿Qué cosa es vida espiritual? Marcas la diferencia donde estés. No asustas a la persona. Soy cristiano, por favor, no me digas, soy cristiano. No asustas, sino atraes a las personas. Tú sabes que cómo caminó con Dios, educó su mente para vivir siempre en la presencia de Dios. Eso quiere decir, sus pies estaban en la tierra, pero su corazón estaba en el cielo. En cambio, la mujer de Lot, sus pies estaban fuera de Sodoma, pero su corazón continuaba en Sodoma. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Vida espiritual produce cambios reales. Cambios reales no son maquillajes superficiales. Cambio real viene de adentro hacia afuera. Cambio superficial viene de afuera hacia adentro. ¿Quieres un cambio real? El cambio tiene que comenzar adentro. Y quiero que entiendas algo. Nadie va al cielo por lo que hizo, sino por lo que permitió que Dios hiciera en su vida. Para ello, tu único trabajo y tu única lucha en la vida es despertarte y correr a la presencia de Dios. No olvides de orar. No olvides de abrir la Biblia. Disciplina, esfuerzo. Aun cuando no tengas deseos, anda en la presencia de Dios. Y Dios va a transformar tu vida, tu carácter. ¿Qué cosa es lo que va a hacer Dios? ¿Recuerdas lo que hizo con Juan, el hijo del trueno? ¿Recuerdas lo que hizo con Pedro? Juan, el hijo del trueno, se convirtió en el discípulo del amor. Pedro, un hombre que hablaba muchas cosas desagradables, se convirtió en predicador. Pablo, de perseguidor a predicador. Eso es lo que hace Dios. Mientras más cerca de Dios, más reflejas el carácter de Dios y más cerca estás de tu prójimo. ¿Qué más es vida espiritual? Crecimiento en la vida espiritual. Es personal y única. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes para decir lo siguiente. El aceite que representa el Espíritu no se puede comprar, ni vender, ni alquilar. Cuando las 5 vírgenes insensatas le dijeron, danos de tu aceite, le dijeron, para que no nos falta, vayan a comprar. Es decir, la vida espiritual es personal. La vida espiritual de tu padre es de tu padre. La vida espiritual de tu madre es de tu madre. Tu vida espiritual es tu vida espiritual. Cada uno se relaciona con Dios, es única. Y la visión de la vida tiene que cambiar. Vida espiritual crea un espíritu de alabanza. Me encanta esa palabra, espíritu de alabanza. En Salmos 37:4, ¿sabe lo que dice Dios? Dice así, ven y adórame, búscame, yo concederé todas las peticiones de tu corazón. Wow, ese texto es impresionante. Salmos capítulo 37, versículo 4, deleítate en Jehová. ¿Sabes qué significa deleitarse en Jehová? La palabra adoración viene de la palabra proscuneo. Proscuneo, de ahí viene incluso la palabra can. ¿Qué tiene que ver un perro, un can? ¿Tú has visto cómo un perrito ve a su dueño? Se alegra, mueve la cola, apenas lo vio hace 5 minutos, pero quiere besarle, quiere abrazarle. Dios dice, ¿cómo me gustaría que tú te deleites así en mi presencia? Porque si tú te deleitas así en mi presencia, me adoras, tienes ese espíritu, yo te voy a dar todo lo que quieres. Porque incluso los deseos de tu corazón ya no son más materiales, son espirituales, porque tu visión de vida cambia.
Ahí es donde llegamos a ser la sal y la luz, porque cambiamos el ambiente, cambiamos a todas las personas que nos rodean. La necesidad de Cristo aumenta y podemos decir como David: mi alma tiene sed de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como decía en Salmos 42. ¿Por qué? Porque la necesidad se cree en el corazón. Tienes una visión más amplia de la vida, menos queja, más gratitud. Tu relación con Dios es profunda, no es superficial. Eso es por una vida de oración y meditación. ¿Y qué cosa es lo que me encanta? Me encanta que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía y todos se daban cuenta. Es que hay algo que tú no puedes esconder. Cuando estuviste en la presencia de Dios, tú tienes una fragancia que todo el mundo percibe, la fragancia de Cristo. Me gusta pensar en una imagen como esta. Aquí yo tengo a dos jóvenes en dos bicicletas. Una es bicicleta ergométrica o bicicleta fija y el otro es una bicicleta real. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Mientras que uno pedalea y se cansa pedaleando, continúa en el mismo lugar. Mientras que el otro, cada vez que pedalea, avanza. Yo te hago una pregunta: ¿cuál de los dos representa tu vida? ¿Eres de aquel que está avanzando en los años, pedaleas y no has crecido? ¿Continúas en el mismo lugar? ¿O eres de aquel que cada vez que pedalea, avanza? Cada vez crece. Esa es la vida espiritual. Una vida de comunión, una vida de relacionamiento, una vida con Cristo. Es momento de crecer. Es momento de pedalear y avanzar, no de continuar estático en la vida. Porque aquel que nace, crece. Y vamos a crecer hasta el momento que Jesús regrese, donde seremos transformados completamente. ¿Tú entendiste la importancia del crecimiento en la vida espiritual? Entonces yo te invito a dar un paso de fe. Y ese paso de fe es para que a partir de hoy coloques tu voluntad en la soberana voluntad de Dios. Para que a partir de hoy coloques tu esfuerzo, tu decisión, para que Dios tome cuenta de tu vida. Voy a invitar a mi esposa, Keila Guerrero, que venga para cantar. Va a cantar una linda melodía. Y en esta música, que es una oración, quiero que también tú puedas expresar tu amor a Dios y tu deseo de crecer constantemente. Piensa en eso mientras ella canta. Ya las cosas de este mundo no me dan felicidad, pues conocí tu gran amor y ahora quiero, Señor, ser como tú. Ya no hay fama ni dinero que me inviten a triunfar, pues conocí tu gran amor y ahora quiero, Señor, ser como tú. Toda fama que anhelé y cuantas cosas que busqué ya no tienen importancia, pues conocí tu gran amor. Quiero vivir para ti, quiero servirte, Señor, compartir
compartir tu gran amor y ser feliz. Las cosas de este mundo no me dan felicidad, porque encontré una felicidad superior, mayor. ¿En dónde? En Cristo. Eso es vida espiritual. Eso es crecimiento. Tu vida va cambiando, va transformándose. Y hoy empiezas a dejar lo que antes tanto te gustaba. Hace un tiempo encontré a un hermano de la iglesia que decía: pastor, usted no sabe lo que Dios hizo en mi vida. Yo antes amaba el alcohol y yo creía que sin alcohol no podría vivir. Era un adicto al alcohol. Un día me encontré con Jesús. Fue transformando mi vida. Hoy cuando huelo el alcohol, me da asco. No sé cómo es que eso he podido consumir tanto tiempo en mi vida. Que Dios cambia el gusto. Dios cambia aquellas cosas, aquellos malos hábitos que te destruyen. Estoy hablando para alguien que está hundido en la droga. Deja la droga. Estás ahí con un vaso de licor en la mano. Bote ese licor. Estás con un cigarro en la mano que está acabando con tu salud. Bote ese cigarro y dile: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero descubrir la verdadera felicidad en ti. Y comienza a crecer. Y vamos paso a paso. Porque un día Cristo quitará todo ese deseo pecaminoso, esa naturaleza pecaminosa. Mientras tanto, tenemos que caminar paso a paso. Hoy mejor que ayer y cada día más semejante a Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, tantas personas que en este momento están tomando esta decisión. Transforma nuestro corazón, que tu Santo Espíritu limpie nuestra vida y que cada día podamos crecer en ti. Tomamos la decisión de nacer de nuevo y de ser cada día más semejantes a Jesús. Que tu Santo Espíritu nos guíe y Él controle nuestra vida, pueda producir en nuestro corazón el fruto de su amor. En el nombre de Jesús. Amén.